Muy bien, buen día hermanos, saludos cordiales. En esta oportunidad pues vamos a escuchar la palabra del Señor titulado, según en pantalla, sin sacrificio no desciende fuego. Josué su capítulo 1 y su verso 9, donde dice la palabra de Dios en esta oportunidad: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así que sin esfuerzo no desciende fuego, sin sacrificio no desciende fuego. Es decir, si yo no me sacrifico, si yo no me dedico en las cosas, pues seguramente no va a haber milagro, no va a haber bendición. Como introducción, pues dice, pues estaba yo hablando con un anciano. Él desde su juventud pues sufrió mucho. Él desde su juventud pues vivió momentos difíciles en su vida, pero sin embargo, con la valentía que tenía, dijo, bueno, me voy a convertir en un negociante, y empezó con un pequeño negocio vendiendo frijoles en un mercado. Su papá en aquel entonces dice que solo le dio 40 quetzales, y con estos 40 quetzales en Guatemala pues hizo su negocio. Bueno, después dice, él me cuenta por ser un joven pobre, un joven humilde. Ahora que ya es viejo, me estaba contando que cuando él empezó pues no comía, y si comía pues tenía que comer con cosas baratas, ¿verdad? Y las ganancias pues lo usaba para engrandecer el negocio. Se levantaba muy temprano, pero también descansaba muy tarde. Ahora lo está disfrutando. Para tener un sacrificio, para hacer un esfuerzo, para tener valentía, se tiene que descender el fuego. Acá, sin sacrificio no desciende el fuego, pues vamos a ver 3 principios fundamentales. Las metas se consiguen con esfuerzo. Todo lo que vayamos a hacer, todo lo que emprendemos, amados hermanos, se consigue con esfuerzo. No hay cosa en el mundo, no hay cosa en la naturaleza en donde vivimos. No existen cosas que miramos sin esfuerzo. Todo es con esfuerzo. La ley de la vida se consigue con mucho esfuerzo. Les voy a comentar algo según la palabra del Señor en Primera de Reyes, su capítulo 18. Rápidamente vamos a leer la porción de la palabra del Señor, mis queridos hermanos. Primera de Reyes, su capítulo 18 y su verso 34, dice de la siguiente manera: y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadlas sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. La palabra del Señor nos cuenta, cuando Elías confrontó a los 50 o a los 450 profetas de Baal,
pasó algo interesante. Cuando digo algo interesante es porque ellos en un principio decían que nuestro Dios es bueno, que nuestro Dios seguramente nos ayudará, y empezaron a hacer pacto con su Dios. Mientras que Elías dice, estaba convencido que el Dios Todopoderoso lo ayudaba en cualquier momento. ¿Y saben qué pasó? Mientras los 450 profetas del Dios Baal, dice, rogaban, Dios, ¿dónde estás? Queremos que nos escuches, porque queremos que desciendas fuego sobre este sacrificio, porque queremos demostrar a Elías que dice ser hijo de Dios. Elías, la palabra del Señor dice, hermanos, que solo los observaba, porque él estaba convencido de que su Dios Todopoderoso lo iba a ayudar en esta confrontación y en esta demostración. Elías miraba, Elías observaba y les decía a los 450 profetas Baales, ¿qué pasó con su Dios? No los escucha. Seguramente anda de vacaciones, seguramente está descansando, seguramente tiene un compromiso, seguramente no está en casa. Griten una y otra vez. Mientras Elías dice que ya estaba haciendo su plan para mostrar a estos profetas que lo que estaban haciendo estaba mal, que lo que estaban haciendo estaban perdiendo tiempo. Elías dijo, ahora responde, ahora me toca, me dan esa oportunidad. Elías dijo a sus ayudantes, vayan a traer agua, porque vamos a hacer este sacrificio para la honra y gloria de Dios. Mientras los ayudantes de Elías fueron a traer agua, ¿y saben qué pasó? Había una sequía. Elías decía a sus ayudantes, vayan a traer agua. El detalle es este: ¿dónde fueron a traer agua si estaban en un momento de sequía? ¿A cuántos kilómetros, a cuántos metros, qué sacrificio tenían que hacer para ir a buscar agua si estaban en un momento de sequía? Tenían que sacrificarse, tenían que hacer un esfuerzo, tenían que dedicarse a algo que valdría la pena darle a Dios. Los ayudantes de Elías tenían que ver cómo. Elías dio una orden y le decía a sus profetas o a sus ayudantes, vayan a traer agua. Y lo consiguieron. Regaron encima del animal. Una y otra vez. No bastó con una vez, no bastó con 2 veces, sino la palabra del Señor dice, hasta la tercera vez tenían que regar agua sobre ese animalito, ordenado encima de las piedras, totalmente lleno de agua. Hasta la palabra de Dios dice que hicieron zanjas donde tuvo que reposar el agua.
¿Qué sacrificio tenían que hacer los ayudantes de Elías? Por eso, el principio número 1 dice, las metas se consiguen con esfuerzo. Una meta se tiene que conseguir con esfuerzo, no con manos cruzadas y que vengan las bendiciones porque Dios necesita esto, no. Una meta se consigue con esfuerzo, como lo hizo Elías y sus ayudantes. Para desarrollar un plan debe ser inmenso sacrificio. Dios nos ayudará a completar lo que nos ha mandado a realizar. Dios, Él es quien nos ayuda a completar lo que nos ha mandado a realizar. Dios nos ha dado un mandato, nos ha dado una orden, pero esa orden Dios dice que nos va a ayudar para completar esta obra. Pero vale también el esfuerzo mío. Dios nos hará accesibles los recursos de manera creativa para lograr sus propósitos. Dios dará los recursos accesibles de manera creativa. Dios no esconde los recursos cuando yo voy con esfuerzo. Cuando voy con la mentalidad de que tengo que lograr, esta es mi meta, Dios nos va a ayudar. Nos dará los recursos necesarios para completar la obra, como pasó con Elías. Si no había agua, si había un tiempo de sequía, pero Dios dio los recursos necesarios para completar el sacrificio. Y de esa manera, dice, Dios descendió fuego. Dios obró con Elías para demostrar a sus enemigos, para demostrar a sus opositores que Elías tenía que trabajar fuertemente. Elías tenía que trabajar con esfuerzo, con dedicación, con voluntad. Y de esa manera, Dios también ayudó a Elías. Descendió fuego encima del animal. Elías, al ver esto, pues tenía que completar la tarea y perseguir a sus opositores. Imagínense, hermanos, qué bueno es Dios. Punto número 2. Las bendiciones se consiguen en obediencia y valentía. No solo se consigue con esfuerzo, sino también las bendiciones se consiguen en obediencia y valentía. Experimentar la intensidad de la fatiga y del desaliento después de las victorias espirituales, la derrota de los profetas y la respuesta de su oración de Elías, según Primera de Reyes, su capítulo 17 y su verso 1. Las bendiciones se consiguen en obediencia. Y la palabra de Dios dice de esta manera. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra.
Amén, hermanos. Bueno, vamos a continuar. La palabra de Dios hay que obedecer también lo que dice la palabra de Dios. No simplemente con mi esfuerzo y digo, no, yo haré esto con mi esfuerzo. No, hermanos, sino también hay que obedecer a Dios. La palabra de Dios nos dice en esta oportunidad, hermanos, Elías llevaba en mente que tenía que estar ante la presencia de Dios y decía, en estos momentos declaro que durante mucho tiempo no habrá lluvia, habrá sequía, habrá necesidad de gente, habrá necesidad de agua. Los animales tendrán sed, tendrán necesidad de agua. La gente tendrá necesidad de agua. Buscarán en los arroyos, buscarán en las fuentes. Llegará un momento de mucha necesidad, pero yo seguiré a mi Dios. Yo pediré a Dios ayuda. Elías dependía del Dios Todopoderoso. Elías tenía que experimentar la fatiga y del desaliento después de las victorias espirituales. Elías tenía que experimentar la debilidad. Elías tenía que experimentar el cansancio, como cualquier ser humano, como cualquier persona. Cuando hacemos algo, cuando hacemos un proyecto, cuando hacemos un programa, cuando hacemos una innovación, cuando plasmamos metas, esto haré, mañana pasaré con esto, pasado mañana pues me tocará esto, dentro de una semana evaluaré dentro de un mes pues veré mis planes. Sí, la palabra de Dios dice, como el caso de Elías, hermanos, experimentó la fatiga, experimentó el cansancio después de su proyecto, después de sus acciones. Como el caso de los profetas de Baal y la respuesta de su oración. Demostrar a la gente, demostrar a sus opositores que el proyecto se consigue con esfuerzo, con dedicación, con valentía. Demostrar a la gente y demostrarse a sí mismo, por supuesto, que la respuesta de la oración de Elías, cuando dijo, Señor, después de experimentar tanto tiempo sin lluvia, ahora, bendito Dios, mándanos lluvia, porque la gente, porque los animales, porque la tierra necesita de agua. Elías se cansó, por supuesto. Elías se desesperó, por supuesto, porque de tanta acción, de tanto sacrificio, también Elías se cansó. Pero así es, si queremos lograr las metas, si queremos un sacrificio,
Si queremos bendición, la palabra del Señor dice, hermanos, tenemos que obedecer a Dios y Dios nos ayudará. Llega el desaliento a aquellas que requieren esfuerzo físico o que produce gran emoción. Hermanos, nos llega un desaliento, nos llega fatiga cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros, hermanos, producimos emociones. Es decir, después de haber realizado un proyecto, se requirió de esfuerzo físico. ¿Sí? Cuando nosotros, hermanos, hacemos un proyecto y nos alegramos o nos entristecemos, ¿sí? Dios, hermanos, nos ayuda en estos momentos de desaliento. Elías también se cansó. Elías trabajó fuertemente y como humano, como persona, se cansó, porque solo así se logra las metas. La confrontación de la necesidad de regresar a su misión en la vida, todavía había trabajo que realizar. Elías tuvo que trabajar fuertemente con la gente, con su gente, con los hermanos. Pero el trabajo no se acabó ahí, el trabajo seguía. Y Dios le decía a Elías que tenía que viajar aproximadamente 300 kilómetros para ir a su tierra, para ir a otro lugar donde Dios le dijo que tenía que regresar a donde estaba. Es decir, el trabajo continúa. Su proyecto, su meta, no tenía que terminar solo con los profetas Baales, con la lluvia. No, el trabajo de Elías continuaba. El trabajo de nosotros, hermanos, continúa. Cada quien tiene sus proyectos. Cada quien tiene sus metas. El trabajo continúa. No quiere decir que cuando realizamos un proyecto, finalizamos nuestro proyecto, ¿sí?, y nos dio buenos resultados, se acabó ahí. No. Los proyectos continúan, hermanos. ¿Sí? Las metas continúan. Los desafíos continúan, como pasó con Elías. Dios le dio a Elías una fuerza especial para viajar a una distancia enorme. Dios estaba con Elías y le dio una fuerza especial. ¿El por qué? Porque obedecía a su Dios. Porque cumplió lo que Dios le decía. Y Elías lo hizo al pie de la palabra. Por eso Dios estaba con Elías y le dio una fuerza especial para viajar a una distancia enorme y sin comida. Es lo que pasó con el Señor que les comentaba desde el inicio. Él sufrió. ¿Sí? Se levantaba temprano, dormía tarde, comía lo necesario, no comía cosas de alto precio porque lo que quería era mejorar su negocio. Elías también, ¿sí?, viajó sin comida. Elías tenía en su mente que tenía que viajar, pero Elías dijo: Dios estará conmigo en donde quiera que yo vaya. Dios seguramente me va a ayudar. Dios le dio
una fuerza especial. Amados hermanos, el tercer principio, la cosecha se disfruta. Cuando yo soy consciente, hermanos, cuando yo sé, mi cuerpo me dice, mi espíritu me dice, mis energías me convencen que he trabajado fuertemente, me he fajado, me he dedicado, he sudado la gota amarga, como decimos acá en Guatemala. Mi conciencia me dice, me he esforzado, he sufrido hambre. Entonces, el tercer principio dice, la cosecha se disfruta. Mateo, su capítulo, vamos al Nuevo Testamento, su capítulo 6 y su verso 33. Una porción bien conocida por nosotros. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La cosecha se disfruta. A priorizar la voluntad de Dios y su justicia por encima de las preocupaciones materiales. Primero que nada, la obediencia a Dios. Primero que nada, a priorizar la voluntad de Dios y su justicia por encima de las preocupaciones materiales. Es decir, el tercer principio, sin sacrificio no desciende fuego. La cosecha se disfruta, pero se disfruta cuando yo pongo a Dios en primer lugar por encima de todas las cosas materiales, por encima de todas las preocupaciones materiales. No tengo que priorizar el materialismo. No tengo que priorizar lo que a mí me conviene, lo que a mí me fascina. Primero que nada, hermanos, ¿sí? El principio fundamental que a mí me gusta es la cosecha se disfruta. Claro, se disfruta cuando usted, cuando yo o cuando todos los que estamos aquí en esta oportunidad, sobre todas las cosas, priorizar a Dios. Y cuando priorizamos a Dios, cuando obedecemos a Dios en primera instancia, entonces Dios viene y me dice disfrutar de todas las bendiciones. Disfrutar la comida, porque en un principio sufriste. Disfrutar el vestuario, porque en un principio no tuviste lo necesario para el abrigo. Disfrutar todo, porque en un principio te fajaste, como decimos acá en Guatemala. Te entregaste, ¿sí? Te levantaste temprano, te dormiste tarde. Hubo días en donde no comiste porque atendías a la clientela. Hubo tiempo en donde te cansaste porque el trabajo era inmenso. Te sacrificaste. Ahora disfrutar. Pero sobre todas las cosas, disfrutar y poner a Dios en primera instancia. Dios promete lo necesario para la vida, será provisto todo. ¿Sí? El principio fundamental, la cosecha se disfruta.
Sin sacrificio no desciende fuego. Cuando no sacrificamos, no hay bendición. En otras palabras, cuando nosotros no nos sacrificamos en algo, va a haber fracaso. Comúnmente acá en Guatemala, muchas personas, muchos hermanos hablan mucho de la doctrina o el evangelio de la prosperidad, donde se habla de bendiciones sin esfuerzo. Nada pasará. Muchas personas, voy a concluir con esto. Hermanos, muchas personas, muchos hermanos meten esto en la cabeza, donde dicen: dale 200 a Dios, porque mañana te va a regalar 400 quetzales. Regalarle 1000 a Dios, por supuesto. Dios no necesita de nuestro dinero porque Él es rico, hermanos. Pero hay en la mentalidad, a eso nosotros le llamamos el evangelio de la prosperidad o de la doctrina de la prosperidad, totalmente errada. ¿Y saben por qué? Porque muchos de las personas dicen: damos 1000 a Dios, pero seguramente mañana me va a dar 2000 quetzales. Dale 10,000 a Dios porque mañana te va a regalar 20,000 quetzales sin hacer nada. Eso no vale. Con Dios no vale. Sin hacer nada, sin esfuerzo. La palabra del Señor dice que hay que trabajar, ¿sí?, constantemente. Hay que trabajar fuertemente. Y cuando se trabaja fuertemente, va a descender fuego. En otras palabras, cuando trabajamos fuertemente, nos sacrificamos, nos entregamos, nos esforzamos, nos desmayamos, nos debilitamos. ¿Sí? Dios mira tu necesidad, como pasó con Elías. No había agua, pero proveyó agua. ¿Sí? No había alimento, pero proveyó el alimento para satisfacer sus necesidades. Dios, de la misma manera, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, hará lo mismo con nosotros, mis queridos hermanos. Santiago, su capítulo 1:17, Dios proveerá. Dios estará con nosotros. Dios ha sido bueno con sus hijos. Pero tenemos que trabajar. No tenemos que cruzar las manos, sino tenemos que trabajar. Y cuando Dios mira, hermanos, cuando Dios nos mira, Dios nos bendice y nos ayuda todos los días y para siempre, hermanos. Gracias por su atención. Bendiciones, hermanos, y una próxima.